Entonces vamos a declarar en variables num01, num02 y num03. Por ejemplo, podríamos declarar más variables y eso, como vos quieras, hacelo si querés. Y vamos a declarar en cada una de ellas los diferentes valores. Por ejemplo, se me ocurre num01 que sea positivo, 67, el segundo que sea negativo, 45, y el tercero que sea también negativo, 78 o 87, lo mismo. Vamos a darle los espacios correspondientes para que no nos genere ningún tipo de conflicto visual. Esto, perfecto. Y vamos a realizar la multiplicación de estas variables. Mult, voy a colocarle, que sea, por ejemplo, vamos a quedar en el primer caso, positivo con positivo. ¿Sí? Entonces para eso vamos a multiplicar el número 1 con el número 1, porque es la única variable que es positiva en este caso. Podrías declarar otra variable, por ejemplo num04, para trabajar de forma diferente, más dinámico, que sea positivo, no sé, 45, se me ocurre. Entonces vamos a realizar la multiplicación entre num04 y num01, ¿sí? La variable 1 y la variable 4. Entonces, num01 por num04, el resultado, ¿cómo nos va a dar? Positivo, ¿estamos de acuerdo? Fíjate que 67 es positivo y 45 es positivo. Shift Enter, se realizó la operación, se guardó en memoria y como no lo imprimimos no pasó nada. Print mult, Shift Enter y nos da 3015. Perfecto. Primer caso. Segundo caso, multiplicamos un número negativo. Un número negativo o un valor negativo. ¿Cómo condiciona esto? Necesitamos solamente un valor que sea negativo para que el resultado siempre, en todo caso, sea negativo. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos multiplicar, por ejemplo, el num1 con num2. ¿Sí? Fíjate que es positivo y esto es negativo. Entonces, para eso colocamos num1 y num2, Shift Enter y nos da menos 3015. ¿Sí? Ese es el segundo caso. El tercer caso, que el otro número sea negativo. ¿Cuál es el número negativo anterior? El 2. Vamos a dejar esta parte de la variable positivo, por ejemplo, num1, y la primera variable va a ser negativa, por ejemplo, num3. Así variamos un poco. Shift Enter va a saber que nos da menos 5829. ¿Sí? Y el cuarto caso es que ambas variables sean negativas. ¿Sí? Ambos valores sean negativos. Num2 y num3, por ejemplo. Num2 y num3, o num3 y num2, como vos quieras. Acuérdate, el orden de los factores no altera el producto. Shift Enter y nos da 3915. Así que de esa forma se puede jugar con la parte de la ley de los signos, ¿sí? Acá en programación. Esto es de suma importancia, porque vos me vas a decir, bueno, pero está perfecto, vos me estás explicando cosas matemáticas y cómo lo aplico realmente a la programación. Bueno, realmente eso lo vas a tener que descubrir vos cuando empieces a hacer desarrollos, depende de qué área vos estés en programación, y en base a eso te vas a ir dando cuenta, ¿sí? Acá tenemos solamente dos variables, ¿sí? Lee los signos para dos variables, ¿sí? Para dos variables o dos valores, como vos le quieras decir. ¿Qué pasa con tres valores? Vamos a hacer exactamente la misma tablita, ¿sí? Ya que se respeta exactamente el cambio de valor cuando tenés un signo negativo. Así que para eso vamos a copiar todo, control A, control C, y lo vamos a pegar acá. En este caso va a ser de los signos para tres variables posibles. ¿Qué sucede acá? Vamos a agregar otra variable, y por ejemplo, por suma, que es la primera condición, y nos va a seguir dando el resultado suma, ¿sí? Se está multiplicando una suma por una suma por una suma. La segunda condición, por ejemplo, que sea suma, resta, suma. ¿Sí? Por ejemplo, suma, acá. ¿Cómo va a ser el resultado? Bueno, la suma multiplicado por resta te da, ¿qué? Una resta. Bien, quedamos en este caso, ¿sí? Y esa resta multiplicado por una suma, ¿en qué caso caemos? En el tercero, ¿sí? Acá, te sigue dando resta. Entonces el resultado siempre va a ser una resta. Ocurre exactamente lo mismo para esta tercera condición, ¿sí? Menos más menos, acá. ¿Y cuál va a ser justamente el resultado? Fíjate, menos por más te da menos. Menos por menos, ¿cuánto te da? Más, ¿sí? El primer caso. Así que cambia, ojo que cambia. Pero claro, esto podríamos seguirlo de forma infinita. O sea, en el sentido de que cuando vos agregues una variable más al sistema, vas a incrementar los casos posibles para ese sistema, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos dos variables. ¿Qué quiere decir que tengas dos variables? Bueno, que tengas cuatro estados posibles. 2 elevado a la 2 son 4 estados posibles.
2 elevado a la 3 son 8 estados posibles. Así que acá tendrás que duplicar los estados que tenés acá. ¿Sí? Todas las combinaciones posibles para estos tres valores. ¿Sí? Más, menos, más, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo hasta ahí, simplemente. ¿Sí? Después eso lo continúa luego si querés. Así que bueno, vamos a realizar exactamente eso. Por ejemplo, más, que sea en este caso num1, num4 y num1 nuevamente. Por, en este caso, num4 y que multiplique a num4 nuevamente, porque no tenemos otra variable. Podríamos crearla, pero vamos a dejarlo ahí. Vos hacerlo si querés y comprobarlo. Shift Enter y te da un número positivo. Exactamente vamos a hacer lo mismo para el segundo caso, más, menos, ¿sí? Más, menos, podríamos utilizar el 45 o 87, vamos a utilizar el 45 y el número 4 sigue siendo positivo, acuérdate que es el segundo caso. Shift Enter y tendríamos el valor negativo. El tercer caso, menos más menos. Bueno, fíjate, menos sería número 2, más sería num1 o num4, cualquiera de esas dos variables, y después el tercer valor tiene que ser negativo, podríamos utilizar por ejemplo num3. Shift Enter y te da como un valor que positivo. ¿Bien? Tercer caso. Y bueno, como verás, la parte de la ley de los signos sigue de forma exponencial, ¿sí? Para n cantidad de variables que vos quieras agregar al sistema, las variables que son estos paréntesis con el signo, y dentro del paréntesis puedes tener valores, como en este caso 67, 45, 87, etcétera, etcétera.